Hola, buenas, mi nombre es Tomás Morles y les vengo a presentar el taller número 8 de Estadística Computacional, donde vamos a hablar de testeo de hipótesis. Para la primera pregunta se nos pide comparar distintas proporciones de víctimas por raza y nos entregan el siguiente contraste, en donde el H0, la hipótesis nula, va a ser que la proporción de víctimas de raza blanca va a ser menor o igual a la proporción de víctimas de raza negra, y la alternativa va a ser lo contrario. Lo podemos pasar a criterio estándar y vamos a ocupar el siguiente estadístico, dado que se trata de un contraste unilateral de dos proporciones. Vamos a rechazar H0 si es que el estadístico que nos da va a ser mayor a Z sub alfa. Vamos bien ver si es correcto el contraste que acabamos de plantear, o que se acaba de plantear, y vemos que claramente no, ya que no se toma en cuenta la distribución de población de estas razas de la que estamos hablando, y asumimos que es equitativa, o sea que cada uno tiene 50-50. No toma en cuenta que la proporción de la etnia respecto a la población total puede ser distinta. Para la B nos piden asumir que el contraste de hecho está correcto y nos piden ejecutarlo para un alfa de 0,05. Y vamos a ver qué se puede incluir. Y bueno, asumiendo que es correcto, lo corremos con la siguiente función en contraste de dos proporciones desconocidas, con un alfa que ya dijimos, vamos a obtener los valores. Y nos va a dar que el estadístico va a ser de 25.8 y la región crítica va a ir de 1.6 hasta infinito, por lo que el estadístico va a estar dentro de la región crítica. Entonces nos vamos a ver en la obligación de rechazar el H0 y aceptar el H1, por lo que la proporción de víctimas de raza blanca va a ser mayor a la proporción de víctimas de raza negra. Para la pregunta se nos pide encontrar el p-value del contraste que acabamos de calcular, con la ecuación que ya conocemos del p-valor es igual a 1 más la distribución acumulada hasta el t, el estadístico. Vemos que el estadístico nos dio 25,8 y estamos ocupando una distribución normal con media 0 y varianza 1. Por lo que podemos asumir ya que el percentil va a ser muy cercano al 100%, por lo que el p-valor daría 0, que es lo que nos da acá el valor también calculado con la función arriba. La pregunta 2 es bastante parecida a la 1, solo que ahora tenemos que tomar en cuenta la proporción de población de estas razas respecto al total de población. Lo que corregiría lo de la pregunta 1, y nos piden responder: ¿existe evidencia suficiente a favor de la hipótesis que la proporción de un cierto grupo racial entre las víctimas es mayor que la proporción de ese grupo en la población? Para la pregunta A diseñamos el siguiente contraste, donde el H0 vamos a tener que la proporción de víctimas de cierta raza va a ser menor o igual a la proporción de esa población de la misma raza, y el H1 va a ser claramente lo contrario, donde vamos a ocupar el siguiente estadístico, para el cual lo tenemos porque es un contraste de una proporción desconocida unilateral, para la cual rechazaremos H0 si es que el estadístico es mayor o igual a el Z sub alfa. ¿Por qué es una proporción si estamos hablando de dos? Porque el PPR es un dato que obtenemos de una población, por lo que lo podemos asumir como una constante. Ahora, al ejecutar el contraste que acabamos de definir para los tres grupos étnicos más numerosos, que serían la población blanca, negra y hispánica, lo vamos a hacer en esta parte del código, donde vamos a ocupar la función que definimos arriba, esta, la del contraste de una proporción, donde vamos a obtener el estadístico, la región crítica y el p-value para cada uno. Bueno, vamos a obtener para la población blanca, que la estadística es de menos 26 y la región crítica es estrictamente positiva, desde 1.6 hasta infinito, por lo que podemos ver claramente que el estadístico está fuera, por lo que podemos aceptar el H0, no se puede rechazar con la evidencia que tenemos, por lo que la proporción de víctimas de raza blanca va a ser menor o igual a su proporción de la población. Lo mismo se puede decir para la población hispánica, si en el estadístico no está tan lejano, igualmente está fuera de la región crítica, por lo que sigue la misma decisión, pero para la población de color es totalmente distinto. El estadístico está dentro de la región crítica, por lo que tenemos que rechazar H0 y aceptar H1 basado en la evidencia que tenemos. Para la pregunta B se nos pide obtener los p-valores asociados e interpretar los resultados de todos los contrastes hechos anteriormente. Bueno, estos de los p-valores estuvieron en la pregunta anterior. Ahora solo hay que printearlos y vemos que tanto para la población blanca como hispánica el p-valor es un valor muy cercano a 1. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos suficiente evidencia y mucha confianza en que H0 va a ser verdadera y podemos rechazar H1 en la mayoría de los casos, sin mayor error asociado. Pero para la población de color vemos que el p-valor es totalmente lo contrario, es un 0. Y claramente es menor al alfa que elegimos. Esto quiere decir que para la población de color tenemos evidencia suficiente para aceptar H1. Por lo tanto, la proporción de víctimas de la raza negra va a ser mayor a la proporción de población de esta misma raza.
Para responder la pregunta C tenemos que ver cómo sería el error de tipo 1 y tipo 2 en estos contrastes y ver si es posible estimar el segundo. Bueno, por definición, el error de tipo 1 se da cuando rechazamos H0 la hipótesis nula mientras esta es verdadera, que en este caso, en este contraste, se traduciría que rechazamos que la proporción de víctimas de cierta raza es menor o igual a la proporción de población de esta raza, mientras esto es verdad. Y para el error de tipo 2 es lo contrario, o sea, cuando H es falsa y no rechazamos H0, o sea, decimos que H1 es verdadera. En este caso, básicamente decimos que la proporción de víctimas por raza es menor a su proporción de población, mientras que la evidencia dice lo contrario. Y bueno, para estimar el error de tipo 2, ya que decimos controlar el error de tipo 1 con alfa, no es difícil estimarlo, ya que no poseemos las proporciones de dataset de la población completa, solo tenemos una muestra, lo que nos va a dificultar mucho la obtención de esta. En la pregunta 2D nos piden diseñar y ejecutar un contraste que permita evaluar la hipótesis de que la proporción de víctimas de raza negra es 2 veces mayor que su proporción en la población. Tenemos que determinar el p-valor y analizar este. Bueno, en base al enunciado, la hipótesis a comprobar sería la siguiente, que la proporción de víctimas de raza negra es mayor a 2 veces la proporción de la población de la misma raza. Y bueno, esta sería la hipótesis alternativa, mientras que la hipótesis nula sería que la proporción de víctimas de raza negra es igual a 2 veces la proporción de víctimas de la raza negra también. Esto es gracias al criterio estándar, claramente. Y bueno, sabemos que PPB es igual a 12.12%, ya que es un dato poblacional, y ocuparemos el mismo estadístico que ocupamos en A, ya que se trata de un contraste de una proporción unilateral. Y bueno, vamos a rechazar H0 cuando el estadístico sea mayor o igual al Z sub alfa. Al ejecutar el estadístico que se nos pide, nos vamos a obtener como decisión que no existe suficiente evidencia como para rechazar el H0. Entonces nos va a dar verdadero que la proporción de víctimas de raza negra va a ser igual a 2 veces la proporción de la población de la misma raza. Esto es dado que la región crítica va de 1.6 hacia infinito, mientras que el estadístico es menos 0.8, o sea que se encuentra en la región de aceptación. Pero también podemos apreciar que el p-value es de 0.7. Entonces, cuando se llega a aceptar, cuando se elige un alfa capaz de aceptar el H1, la probabilidad de que se esté rechazando H0 cuando esta es verdadera es muy alta. Esto nos lleva a concluir que H0 efectivamente es la hipótesis aceptada. En este caso significa que la proporción de víctimas de color es menor o igual a 2 veces la proporción de personas de color respecto a la población de Estados Unidos. En la última pregunta de la 2 tenemos que ver si hay suficiente evidencia con los contrastes que acabamos de calcular para decidir si existe un mayor riesgo por parte de las minorías étnicas en términos de ser agredidas o tratadas de modo discriminatorio por parte de la policía. Y bueno, vemos para la población de color siempre será mayor la proporción de víctimas a la población total, ya que el p-value en todos los casos presentados para la etnia fue 0, mientras que para la hispana y la blanca fue 1. Y bueno, si bien en la D vimos que este no era el caso, era porque era un caso extremo donde veíamos que el doble de la proporción de la población tenía que ser igual o menor que la proporción de víctimas de esta misma raza. Para la pregunta 3 se nos pide responder dos preguntas claves. La primera es si existe evidencia suficiente para concluir que la edad de las víctimas es menor de lo esperado. Y la otra es si existe evidencia suficiente para concluir que la edad de las víctimas difiere cuando se analiza un sesgo racial u otro. Para la primera parte de esta pregunta se nos pide diseñar el contraste que permite avalar la hipótesis de que la edad de las víctimas por agresión policial es menor a la media del país. Bueno, claramente vamos a ver que 38.5 va a ser la media del país, que es un dato poblacional, por lo tanto es conocido, mientras que el MU va a ser la edad de las víctimas por agresión policial, en promedio, de todas las etnias. Vamos a elegir una hipótesis de contraste unilateral de una media, claramente, y vamos a rechazar H0 si es que el estadístico es menor o igual a Z 1 menos alfa. Y vamos a utilizar un contraste aproximado de Z, que es el típico que se usa en este caso, y la región crítica va a venir desde menos infinito hasta Z de 1 menos alfa. Ahora vamos a utilizar el contraste para ver qué decisión nos tira. Con un alfa de 0,05 vamos a ver que el resultado es que no podemos rechazar que la edad de las víctimas va a ser igual a 38.5, que es la media poblacional. Esto es ya que la región crítica va a ir de menos infinito a menos 1.6, mientras que el estadístico está fuera de esta región crítica, está en la región de aceptación. Pero también nos podemos percatar que el p-value es de 0,25, que es bastante alto. Pero ahora vamos a cambiar la región crítica a otro valor, vamos a ocupar otro alfa,
Y en este caso vamos a ocupar el p-value. Ahora vamos a ver cómo va a afectar este. Si acá ocupamos el p-value, vamos a ver que el resultado cambia. Y vamos a ver que la de las víctimas va a ser menor a 38.5. Y que la región crítica va de menos infinito a menos 0.6, que es lo que nos dio el estadístico arriba. Y ahora como ocupamos el alfa igual al p-value, vamos a tener que el p-value era de 0.25, por lo que ahora el error de tipo 1 va a ser de un 25%. Eso quiere decir que cada vez que aceptemos H1 hay un error, una cantidad considerable de probabilidad de que estemos rechazando H0 mientras esta sea verdadera. Bueno, esto va a seguir ocurriendo mientras cambiemos la región crítica a través del alfa. En cuanto a las ventajas de ampliar esta región crítica, si el alfa utilizado supera aunque sea en una fracción el p-valor, se estará rechazando H0 y aceptando H1, que es el resultado que uno debería esperar para verificar la hipótesis. Bueno, para la pregunta B, tenemos que diseñar y ejecutar el contraste que permita evaluar la hipótesis de que el valor esperado de la de las víctimas, que pertenece a una minoría racial, en este caso las dos más pobladas, es menor el de las víctimas blancas, y tenemos que determinar el máximo error del tipo 1 que debiésemos estar dispuestos a aceptar. Y ahora con la información recabada, vamos a crear el siguiente contraste donde la hipótesis nula va a ser igual a mu, que va a significar la media de las víctimas de la minoría, menos mu de víctimas blancas va a ser igual a 0. Mientras que la alternativa va a ser lo mismo, pero el resultado va a ser menor a 0. Y vamos a rechazar H0 cuando el estadístico sea menor a Z sub 1 menos alfa. Con el estadístico de contraste Z, donde M va a indicar la expresión para las minorías y W para las blancas. Partiendo por la minoría hispánica, vamos a elegir un alfa de 0,005, más chico que el de los anteriores, y vamos a obtener como resultado que no podemos rechazar la de las víctimas, que es igual a la de las víctimas blancas. Esto es porque la región crítica va de menos infinito a 2.5, mientras que nuestro estadístico está fuera de esta región crítica, por lo que tenemos que aceptar el H0. Pero también podemos presenciar que el p-value es bastante alto. Y con la idea de hacer un análisis más completo, vamos a analizar los resultados, pero ahora con un alfa igual a p-value. Y vamos a ver que cambia bastante la región crítica, y esto va a integrar el estadístico calculado anteriormente, que era menos 1.2, y acá llega hasta menos 1.2. Lo que quiere decir que vamos a aceptar la hipótesis 1, que es lo que se esperaba en este ejercicio. Y bueno, cabe recalcar que el p-value es igual al máximo valor para el error de tipo 1, para el cual se puede aceptar H0, que es lo que nos pide el ejercicio también. Pero tenemos que tener cuidado con el valor de p-value, ya que al ser tan alto, puede que cuando aceptemos la hipótesis H1 exista una gran posibilidad, como vimos el 11,2, de que se esté rechazando H0 mientras esta sea verdadera. Ahora vamos a hacer exactamente el mismo análisis, pero para la raza negra, y vamos a ver que se obtiene una región crítica parecida, pero con un p-value bastante menor, ya que el estadístico cambia su valor. Y bueno, lo mismo, ponemos los resultados ahora con un alfa igual a p-value, y vemos que se va a aceptar el H0 cuando elijamos un alfa igual a p-value que supera el p-value, básicamente. Por eso le sumamos 0,01 acá. Es un número arbitrario, puede ser cualquiera que supere el p-value. Y aunque vemos que el p-value va a ser menor al obtenido para la raza hispánica, igual sigue siendo bastante alto. Entonces, una vez rechacemos H0, o sea, aceptemos H1, existe una gran posibilidad de que se esté rechazando H0 pese a ser verdadera. Para la pregunta C, debemos diseñar y ejecutar un contraste que permita evaluar la hipótesis de que la varianza de la edad de las víctimas que pertenecen a una minoría racial es menor a la de las víctimas blancas. Vamos a trabajar con un nivel de significación de alfa igual a 0,05. Para este contraste vamos a trabajar con un contraste unilateral, claramente, de dos varianzas desconocidas, para la cual vamos a ocupar el H0, va a ser igual a la varianza de la edad de las víctimas raciales, partida en la varianza de la edad de las víctimas blancas va a ser igual a 1, y la hipótesis alternativa va a ser lo mismo, pero menor a 1 nomás. Vamos a rechazar H0 cuando el f de la estadística que vamos a calcular va a ser menor a f sub alfa, con los grados de libertad que determina la ecuación. Vamos a tener el siguiente de la siguiente región crítica, donde el contraste va a ser las varianzas muestrales de la edad de las víctimas raciales partido en la edad de las víctimas blancas. Bueno, al ejecutar estos contrastes, claramente vamos a ocupar la distribución de Fisher,
primerlo para la raza negra, vamos a ver que el resultado nos va a dar que la varianza de las edades de las víctimas de raza negra va a ser menor a la varianza de las edades de las víctimas blancas. Esto es ya que la región crítica va de menos infinito hasta 0.9, mientras que el estadístico nos da de 0.5. O sea que está dentro de la región crítica, por lo que el H1 va a ser verdadero y vamos a obtener un p-valor muy pequeño. Es un análisis similar para la raza hispánica, donde la varianza de las edades de la raza hispánica va a ser menor a la de la blanca. Y bueno, la región crítica es casi la misma. Vemos que el estadístico igual está dentro de esta región crítica. Y el p-valor, al igual que la raza negra, va a ser muy pequeño. Y también podemos notar que con un nivel de significancia de 95% en ambos casos se puede rechazar H0, ya que el error de tipo 1 es tan solo de 0,05. Solo existe un 5% de probabilidad de rechazar H0 cuando esta sea verdadera. Pero ya que obtuvimos los p-valores tan pequeños, podríamos disminuir en eventual el error tipo 1 y no sufrir mayor consecuencia. Y para la última pregunta ya tenemos que ver si con los contrastes obtenidos hay evidencia significativa sobre la existencia de un mayor riesgo por parte de las minorías étnicas jóvenes en términos de ser agredidas o tratadas de modo discriminatorio por parte de la policía. Con toda la información que recabamos hasta el momento, con todos los contrastes hechos en esta pregunta y las anteriores, podemos concluir que sí, ya que las víctimas pertenecientes a las minorías étnicas son de menor edad y con menor varianza que las víctimas blancas, sobre todo por la raza negra. Lo que nos quiere decir que efectivamente las personas jóvenes y pertenecientes a minorías son discriminadas. También es importante notar que en la parte A se muestra que en general las edades de las víctimas policiales son mayor o igual a la del resto del país, cosa que cambia drásticamente cuando se toma en cuenta a las minorías raciales.